Hago esto porque sueño por un mundo mejor, por una sociedad en la que podamos habitar libremente, dignamente. El defender los derechos de las personas es mi motivación. Hacemos esto porque queremos cambiar el mundo. Nuestra lucha es más trascendental que nuestras vidas. Te damos la bienvenida a Porque Sueño Podcast, un espacio dedicado a la defensa de los derechos, a la generación de ideas y a la exaltación de las personas capaces de quebrar lo establecido por convicción propia. Somos Lauristeli Peña Solano y Michelle Ricardo, y en este episodio estaremos hablando sobre los derechos que también son cultura. Como siempre, esperamos que te sientas como en casa y que cada historia, cada dato y análisis aporte valor a tu vida y a tus sueños. El día de hoy nos acompaña José Emilio Bencosme, es un teatrista, investigador y traductor independiente interesado en el Caribe y su producción cultural y política. Es egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático de la República Dominicana y tiene una maestría en estudios de teatro y performance por la Queen Mary University of London. Es miembro de Teatro Lluvia, Nonún Ediciones y el Sindicato de Teatristas de la República Dominicana. Bienvenido, Emilio. Gracias, Lauristelis y Michelle. Un gusto estar aquí. Emilio, y bueno, esta pregunta es la base de esto que estamos haciendo acá. Y es, ¿por qué sueñas? ¿Por qué sueño? Esa es una pregunta que si te puedes meter en lo filosófico, en lo poético, en muchas cosas, pero fundamentalmente yo sueño con un país o un mundo, hasta para irme más ambicioso, en el cual nuestras comunidades, y me refiero a comunidades, a las personas y a los territorios, puedan manifestarse y puedan expresar lo que son sin presiones externas, ¿no? Que sean comunidades autogestivas, de lo más democráticas y horizontales posibles, y que el Estado, o más bien los gobiernos, no sean un impedimento para el desarrollo de esas comunidades, como a veces ocurre. ¡Qué gran sueño! ¡Qué gran Yo sueño! quiero ese sueño también. Sí. Definitivamente. Estamos contigo. Entonces, el tema que nos convoca hoy, los derechos culturales. La cultura también es derecho. Es que tenemos la idea de que cuando se habla de derechos humanos, se hablan de temas muy concretos, que si el derecho al trabajo, que si el derecho a la vida digna, que si el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pero ¿y qué pasa con otros derechos que tienen también que ver con nuestra educación? Y no solo la educación elemental, sino la educación que comporta el alma humana. Y esos son los derechos culturales. Entonces te quiero preguntar, ¿qué son derechos culturales, Emilio? Bueno, derechos culturales, es un poco difícil a veces como hablar de los derechos culturales porque en algunos casos es un poco intangible. Por ejemplo, si yo te digo el derecho a la vivienda, tú piensas inmediatamente, o tú tienes una idea, ¿no? Vivienda digna, una casa con salubridad. Te digo derecho a la salud, tú piensas en el bienestar, el cuerpo, el poder acceder, pero te digo derecho cultural y es como, ok, ¿qué es todo eso, no? Entonces, yo creo que en esa intangibilidad de la idea cultura es que lo hace a veces como difícil poder hacerlo entender, pero básicamente yo diría que tiene un elemento que va hacia los creadores o los productores de cultura y otro que va hacia las personas que tengan acceso a esos y participen, sobre todo una palabra importante, participen de la vida cultural. Deliberadamente no utilizo la palabra consumir, aunque no es porque tampoco el consumo de cultura sea negativo per se, pero yo creo que el discurso está muy basado en el consumo y poco en la participación y poco en la producción colectiva de cultura. Por ejemplo,
Yo creo que una vulneración de un derecho a la cultura puede ser incluso la incapacidad de tú acceder a un tipo determinado de comida. O sea, si tú no tienes Totalmente. acceso a un tipo de comida que es parte de tu identidad, tú como persona no estás ejerciendo tu derecho a la cultura. O sea, que en ese caso no es solamente la parte artística, sino también de la vida cotidiana y lo lleva o lo que nos lleva a crear comunidad. Entonces, por ejemplo, la cultura está muy vinculada con ese aspecto de la comunidad, comunidad de creadores y comunidad también de ciudadanos que participen en la creación de la cultura. Claro, me gusta ese concepto de participación porque implica que hay una acción, digamos que más comunitaria. Hay una acción como Hay una tal. acción comunitaria más que, bueno, el consumo, que es un concepto capitalista, tiene que ver con, es muy transaccional, mientras que la participación implica que yo también tengo responsabilidad y un efecto en lo que sucede. Entonces, cuando yo participo de ir al teatro, por ejemplo, que es un hecho cultural que nos gusta mucho a ti y a mí, hay un efecto en mi participación y en la creación de esa pieza, en cómo, en el resultado, de algún modo. Qué interesante tu definición. Emilio, me gustó mucho, Me encanta, ¿verdad? Emilio, yo te conozco de, bueno, toda la vida prácticamente y sé muy bien que, bueno, en nuestro país, y me imagino que no solamente en el contexto dominicano, me imagino que esta conversación da paso a que en otras partes del continente estemos pensando sobre los derechos culturales. Y yo te pregunto, quisiera saber si tú nos podrías contar alguna experiencia donde se te violaron esos derechos culturales. ¿Qué Eh, pasó? sí, bueno, una de manera concreta que hasta salió en los medios fue cuando yo era estudiante de la Escuela Nacional de Arte Dramático, probablemente hace, creo que serán 8 años que estaba en mi último año. Hubo una manifestación que surgió básicamente por los trabajadores, o sea, los profesores, en este caso, los trabajadores de la Escuela Nacional de Arte Dramático, que exigían mejoras tanto a nivel de la infraestructura de la escuela como también en sus condiciones salariales, ¿no? Y esas demandas, aunque surgieron por los profesores, estuvo muy vinculada con los estudiantes. De hecho, antes de irse a huelga, hicieron una asamblea en la cual toda la escuela, todos los estudiantes participaron. Y nosotros como estudiantes decidimos como apoyar ese reclamo digno de los profesores. En todo eso, bueno, se empezaron a generar como disputas entre la parte administrativa de la escuela con los profesores y también con los estudiantes. Y me acuerdo que en una de esas reuniones y de esas como pugnas y de no, necesitamos esto y de un momento a otro, o sea, porque estoy tratando de recordar, fue hace 8 años, tuvimos una confrontación con el director de la escuela y en ningún momento, sabiendo cómo son algunas cosas, en ningún momento hubo una falta de respeto hacia el director. Entonces se saltaron todos los procesos administrativos y nos expulsaron a 2 estudiantes de la escuela Wow. sin ni siquiera pasar por el proceso interno de determinar cuál fue la falta. Entonces, porque esto fue una violación del derecho, no solo al derecho a la cultura, sino Derecho a también la a la educación. a la educación, claro. educación, exacto. Y el derecho también a la protesta, por decirlo de una Claro. manera. Entonces, ¿por qué fue esto una vulneración de este derecho? Porque parte de la razón por la que los estudiantes decidimos también apoyar esa protesta es porque el espacio no era digno. O sea, Claro, no teníamos condiciones de poder aprender el oficio teatral dignamente. dignamente. Entonces los estudiantes decíamos, no, nosotros necesitamos esto para que nuestra educación y nuestra formación teatral sea mejor, ¿no? Entonces era como un asunto de dignidad global. Ahí tú te das cuenta como en algunos casos, y por eso digo que cuando empezábamos con el sueño, que el gobierno no sea un obstáculo para esa materialización, porque a veces las personas sabemos muy claro lo que se necesita y la administración te lo impide. Entonces nosotros llegamos hasta el límite de que demandamos ante el Tribunal Administrativo, el Tribunal Superior Administrativo, porque era un funcionario público, y llegamos técnicamente a ganar el caso, aunque no hubo sentencia, porque justo antes de la sentencia, Cultura quitó la cancelación de nuestras
suspensiones, Suspensión. o sea, como que echó para atrás, entonces ya no había caso, entonces no salió la sentencia, pero nosotros sí llegamos y tuvimos un proceso administrativo contra el Ministerio de Cultura y contra el director de la escuela de ese momento, y creo que también de una manera es como una manifestación de que uno a veces también tiene más poder del que cree, porque nosotros éramos solo 2 estudiantes frente a un director y al Ministerio de Cultura, y nosotros teníamos el caso. Emilio, con eso, o sea, quiero, para las personas que nos escuchan y que se puedan encontrar en esa situación, algún estudiante que le expulsan porque reclama o exige un derecho o exige mejores condiciones en su institución, ¿cómo se procede? ¿Qué tú hiciste? ¿Cuál fue el proceso que tú llevaste ante la justicia? Ujú. ¿Cómo fue eso? ¿Qué Bueno, debe de hacer la nosotros gente? lo primero que teníamos era como claridad de cuál era, claro, eso cambia y había como unos asuntos internos del Ministerio de Cultura, Dirección de Bellas Artes, específico las escuelas, que nosotros vimos el reglamento y vimos cuáles eran los procesos de expulsión de un estudiante y sabiendo que no habíamos faltado ese reglamento, entonces había una violación de la norma y por eso podíamos, en ese caso en particular, denunciar ante el Tribunal Superior Administrativo. Incluso en algunos casos, si ese no hubiera sido el caso y nosotros entendíamos que se hubieran vulnerado otro tipo de derecho, incluso el derecho constitucional a la educación, el derecho constitucional a la cultura, por impedir que nosotros por el derecho a la protesta, o sea, como que dependiendo del tipo de conflicto, también uno pudiera haberlo llevado al Tribunal Constitucional, porque nosotros en ningún momento faltamos al reglamento y por eso Cultura entendió que habían saltado su propia normativa interna. Entonces, a veces uno cree que no vale la pena y nosotros como que lo dudábamos un momento y decíamos, no va a costar mucho o no, pero si nosotros teníamos la razón, ¿por qué no hacerlo? Claro, y es que sobre la base del derecho, lo que rescato de lo que comentas es que debemos conocer las normas y obviamente actuar conforme a las normas para que nuestras acciones no sean las juzgadas, porque si al tiempo que denuncias una norma que se te vulnera, tú irrumpes otras o vulneras otras normas, pues ya hay como que hay una nulidad del caso. Sin embargo, Emilio, en sentido general, el tema es que da mucha desprotección, una idea generalizada de que esto es el huevo contra la gallina, esto es como quién soy yo solo para cambiar lo que ha sido o lo que se percibe como una dinámica institucional de toda la vida. ¿De dónde se obtiene, además de la información, claro, de leer los reglamentos, el soporte, la fuerza y la confianza para interponer una demanda al Tribunal Constitucional porque me violentan mis derechos culturales? Por ejemplo, cuando se niega en la educación el acceso a la información sobre nuestra religiosidad popular. Eso parecería como causa perdida Ujú. y todos en República Dominicana somos víctimas de esa violación a nuestro derecho cultural de Ujú. conocer más y mejor a los congos de Villamella, la Cofradía del Espíritu Santo, todas las cofradías que existen, porque son simplemente borradas, pero muy poca gente nos atrevemos a decir, no, pero déjame interponer una demanda. Y en este caso me refiero a tu caso específico, Ujú. ¿de dónde surgió esa motivación de, pese a todo, continuar y hacerlo? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Fue una realidad colectiva, que es lo mismo que nos mueve en el Sindicato de Teatristas de la República Dominicana. Es un espacio que a veces resulta un poco solitario, que tú puedes también sentirte cuando estás como constantemente demandando, te puedes sentir agobiado, pero yo creo que si hay una mirada colectiva, comunitaria, eso ayuda. Y es verdad, hay casos que pueden durar hasta 20 años, no son tan simples como fue una violación a la norma, eso tienen que reinstaurar los estudiantes, o sea, hay casos que son un poquito más complejos, que requieren más instancias, que requieren más tiempo, que afectan emocionalmente, pero nosotros en ese caso, en el 2016, cuando era estudiante de la escuela. Éramos básicamente 2, 3 voceros de los estudiantes, pero teníamos el apoyo de todos los demás estudiantes y el apoyo del cuerpo docente, ¿no? O sea, en el juicio estuvieron presentes los profesores, estuvieron presentes estudiantes, estuvieron presentes, o sea,
que, digo juicio, pero realmente no era como una cosa más administrativa, ¿no? Porque no era una instancia ya como de mayor presentación legal. En ese caso teníamos ese apoyo institucional. Entonces, cuando digo institucional, más bien ese apoyo colectivo, ¿no? Y en el caso del sindicato, nosotros tenemos 4 años peleando, y uno dice, yo estoy un ching cansado, estoy harto de ser siempre como insistiendo sobre lo mismo, pero como no es una cosa individual, sino colectiva, como que cuando me canso yo, alguien viene. Y seguimos porque en algún momento tiene que cambiar. Sí, la importancia de la comunidad, ¿verdad? Es la única forma de provocar los cambios en la colectividad. Ya tú has mencionaste el Sindicato de Teatristas de la República Dominicana. Me gustaría que tú hablaras un poco sobre qué mecanismos tenemos para reclamar los derechos, pensando en de dónde salió un sindicato, porque un sindicato. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué es eso? Sí, de hecho el sindicato es un proceso, surge en nuestro caso nuevamente por lo que fue según las primeras reuniones que sostuvimos durante la pandemia, porque la razón del sindicato es que cuando en marzo del 2020 se cierra el país y siendo el teatro una actividad económica, cultural, política, que no tiene ningún tipo de protección, porque la mayoría de los artistas de hecho no la tienen, pero específicamente en el teatro no tenemos seguridad social, no tenemos acceso a la salud. Entonces llega la pandemia y mucha gente que vivía del día a día, en el picoteo, tengo una obra, una actividad, se vieron en una desprotección de que no tenían acceso a ningún apoyo por su actividad económica, pero también en caso de que se hubieran enfermado o alguien en su familia se hubiera enfermado, tampoco tenían acceso a un sistema de salud. Entonces tuvimos unas reflexiones virtuales durante la pandemia, abril-mayo 2020, que nos mostraron la vulnerabilidad del sistema hacia nosotros en ese sentido. Entonces nos articulamos y lo que permitió el entorno de la pandemia eran simplemente reuniones virtuales, pero inmediatamente se pudo cambiar un poco la dinámica de que ya estamos logrando un equilibrio con la parte de la mirada de la crisis de salud pública que teníamos. Entonces empezamos a llevar las comunicaciones. Bueno, lo hacíamos de alguna forma u otra, pero es muy diferente cuando estábamos todos cerrados a cuando ya podíamos llevar las comunicaciones, pedir citas, exigirle al Ministerio de Trabajo. Nosotros hicimos incidencia, hemos hecho incidencia en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Cultura, y tenemos una mirada también que incide hacia la educación. Entonces, como que es siempre dar el paso de también tú interpelar y anteponerte y generar la comunicación con las instancias que deben de responder. Pero igual entender que muchas veces no está en el interés de quienes gestionan esas instituciones que algunas cosas cambien. Por ejemplo, nosotros en el proceso de la reforma del Código de Trabajo hemos presentado una propuesta, ¿no? de las ausencias que tiene el Código de Trabajo en función a la realidad de los teatristas y mencionamos documentos específicos internacionales que el Estado no está cumpliendo al ser parte de eso, ¿no? El Estatuto del Artista, algunos temas ahí de compromisos que ha asumido el Estado con la UNESCO, con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces es un poco ese recordarle a ellos lo que han hecho, pero también de alguna manera u otra ir pensando, y es lo que estamos tratando de lograr ahora, en mecanismos autogestivos de que, bueno, en lo que ellos responden seguimos presionando, pero tampoco los podemos esperar, ¿no? Claro. Porque si nos quedamos esperando, no logramos tampoco Claro, mucho. entonces el sindicato como un modelo de organización de grupos de trabajadores, el sindicato como un modelo de presentación de propuestas para nuestras mejoras y el sindicato como un espacio de resistencia. Me encanta. Fabuloso. Debemos tener más sindicatos en el sector cultural. Muchísimas gracias, Emilio, Muchísimas por gracias. este edificante episodio que nos has entregado. Como siempre, una vez más, Emilio, gracias, la verdad, nos has dado mucha luz. Para las personas que nos escuchan, la invitación es la misma. Síganos en redes sociales, cuéntenos sus historias y sueños. Y, como siempre, ¿y tú? ¿Por qué sueñas? Que vivan los pueblos que luchan porque sueñan. Esto es Porque Sueño Podcast. Nos encontramos en el siguiente episodio.